relacionada con los sujetos del derecho internacional. Vimos que todavía, hasta no hace mucho, había discusión en cuanto a quiénes podrían considerarse sujetos del derecho internacional. Y hemos visto pues que hoy por hoy ya es aceptado que si bien el Estado es el sujeto privilegiado, principal, podríamos decir, del derecho internacional, no es el único. A la par de él están los organismos internacionales que han tomado también bandera de importancia por el papel que han jugado ahora en los diferentes acontecimientos, fortalecidos a través de las dos guerras mundiales. Acuérdense ustedes que la Primera Guerra Mundial nos trajo como consecuencia la organización internacional a nivel planetario, a través de un organismo internacional que se llama la Sociedad de Naciones. 1919, fíjense ustedes. Se crea la Sociedad de Naciones. Y ya con aspiraciones universales. No pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Más grande en cuanto a profundidad de destrucción, más grande en cuanto a capacidad militar se refiere. Solo en desembarco en Normandía eran miles de soldados. En la toma de Berlín, solo la Unión Soviética dejó caer sobre esa ciudad 65,000 toneladas de TNT, el equivalente, ¿vale? El potencial destructivo equivalía a 65,000 toneladas de dinamita. Algo nunca antes visto en una confrontación, ¿verdad? Solo para tomar Berlín, imagínense. Y no digamos las bombas atómicas, ¿verdad? Que el primer segundo mató más de 40,000 personas. Un hongo radioactivo de 12 kilómetros. Cuestión de 40 a 30 segundos. Destrucción total en un radio amplísimo, ¿verdad? Destrucción total. Casas, personas, plantas, vida silvestre. Entonces, todo ello, ¿para qué les cuento esto? Porque la humanidad vuelve a tomar conciencia de la importancia de evitar las guerras. La conciencia de evitar las confrontaciones, los conflictos mundiales. Y ese es el problema hoy por hoy en lo que es Rusia, ¿verdad? Que a la hora de estallar una guerra, dos cuestiones. No sabemos realmente el potencial militar de estos países que pueden entrar en guerra y el margen geográfico que puede afectar directamente. Lo que sí es un hecho es que si está esa guerra, inmediatamente nosotros tenemos las consecuencias con la gasolina, de forma inmediata. Entonces, eso es lo que trata de evitarse, ¿verdad? Y ahí esa es la importancia de los sujetos del derecho internacional, quienes pueden accionar, quienes pueden movilizarse en el mundo internacional, en el campo internacional. Y ante estos conflictos, ¿verdad? Quienes pueden jugar un papel de primer orden a la hora de que se escuchen los tambores de guerra en el mundo. Esto es lo que estamos viendo. Ya China, a partir de enero, está fabricando en serie, aviones de combate de última generación. Como que dice automóviles, ¿verdad? Así está produciendo aviones y tiene más de 1 millón de elementos activos. Imagínense cuánto material de guerra necesitará para dotar a cada soldado. Y
Rusia ya puso a prueba un misil Mach 8, que es decir, 8 veces la velocidad del sonido. Hoy por hoy no hay sistema de defensa lo suficientemente veloz como para interceptar un misil de esos. Yo les cuento esto para que veamos la importancia que tienen los sujetos del derecho internacional, tanto como estados como organismos internacionales principalmente. ¿Y quiénes pueden ser ellos? Los estados, los organismos internacionales, los entes, ¿va?, que no sean de estados reciben el tratamiento de estado, y el individuo en casos determinados. Ahí vimos, bueno, el estado, ¿verdad?, cuándo empiezan a hacer el estado, etcétera. Y ya tenemos los elementos del estado, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra Constitución respecto a ello? O sea que nuestra Constitución tiene algo relacionado con los elementos del Estado. Podríamos ver, ustedes ya dieron ese curso, ¿verdad? Fíjense, uno de los elementos esenciales es la población, ¿verdad? Y como forma transversal se ha visto ese elemento en la Constitución desde el artículo 1, porque ahí reza que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, ¿verdad? Y la población está formada por personas. También dice el artículo 2, para garantizar a los habitantes. Otra vez el elemento población vuelve a relucir, ¿verdad? También tenemos el artículo 4, que dice en Guatemala todos los seres humanos, en Guatemala, ¿verdad? Todos los seres humanos. Toma bastante en cuenta el elemento humano en nuestra Constitución. Pero también la Constitución es bastante clara en el sentido de que tiene dos elementos importantes, esenciales, unidos en un solo artículo. El artículo 141 constitucional, que habla de la soberanía. Dice, la soberanía, un elemento importante, radica en el pueblo. Otro elemento importante, población y soberanía. El artículo 141 tiene dos elementos esenciales del Estado, la soberanía y la población. Y dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos del Estado. Continúa ahí con la soberanía. Y bueno, ya mencionamos población, ya mencionamos soberanía, pero también territorio, por darles un ejemplo, ¿verdad? El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional, el otro elemento esencial del Estado. Como ven, nuestra Constitución no ignoró esos elementos esenciales para su existencia. Tan es así que no podría faltar ninguno de los tres, si no existiría el Estado. Pues obviamente sin población creo que no habría soberanía, ¿va? Entonces dicen, el Estado ejerce plena soberanía, otro elemento, ¿va?, sobre el territorio nacional, otro elemento. ¿Ven? La Constitución no ignora esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de los elementos del Estado, estamos hablando de elementos esenciales y elementos secundarios o no esenciales, o secundarios, ¿verdad? Los elementos esenciales podemos mencionar a la población, una población permanente, dice,
un territorio definido. Dos cuestiones. Población es solo población permanente. Permanente. Por eso decimos que el Vaticano es un Estado sui generis. Porque ¿cuál es la población del Estado? El Vaticano sí tiene una población permanente, pero no son las mismas personas. ¿Me entienden? Me estaban contando un sacerdote que se consideran ciudadanos las personas que estén ahí, por ejemplo, los sacerdotes que llegan por cuestiones de estudio, situaciones así, ¿verdad? Se considera la población del Vaticano, más la que se mantiene ahí, ¿verdad? Pero es bien, bien complicado, ¿verdad? Entonces, la población debe ser permanente, no simplemente una población permanente, territorio definido, ¿verdad? Y una soberanía, podríamos decir soberanía cierta, ¿verdad? Que puede ejercerse. Sobre una población y sobre un espacio determinado. Ese espacio es lo que se denomina el territorio. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, Israel muchas veces no tuvo territorio y se consideraba un Estado. Por eso se le otorgó, a un Estado se le otorgó territorio. Israel puede ser un ejemplo. Bueno, entonces la población, dice, es el elemento humano, ¿verdad? Elemento humano del Estado. Ahí se conforma la nacionalidad, se conforma la ciudadanía en la población. La ciudadanía y la nacionalidad está conformada pues por las personas que permanentemente se encuentran en el territorio de un Estado. Responden a una soberanía, a una nacionalidad, y en un momento determinado a una ciudadanía. Dice una comunidad de personas unidas, y eso también es importante, que esa comunidad humana está unida por vínculos afectivos, políticos, económicos. Ahí tenemos el idioma, la raza, la costumbre, la forma de gobierno en la cual se desarrollan, las tradiciones, el folclore, la moneda, todas las cuestiones que nos unen, ¿verdad? Nosotros pues tenemos como guatemaltecos, tenemos nuestra propia idiosincrasia. Participamos del mismo gusto por las comidas, ¿verdad? Las comidas típicas con las que hemos nacido. Las miramos nosotros naturales. Pues no, pero otras personas extranjeras las miran raras, ¿verdad? Nosotros miramos natural, porque hemos nacido con ello. Y así como nosotros vamos a otro país y vemos pues también esas costumbres, ¿verdad? Que son diferentes. Y esa es la población, ¿verdad? No es simplemente un estar, sino también hay circunstancias, ¿verdad?, que determinan ese elemento humano. Y tenemos nuestros propios valores. Por eso no puede existir códigos únicos, universales, por ejemplo, un código civil, ¿verdad?, un código penal universal, porque las sociedades se rigen por diferentes valores. Y el sistema jurídico responde a esos valores. Por ejemplo, yo les diría que no es lo mismo de importancia, no tiene la misma importancia la libre competencia en Cuba que en los Estados Unidos.
no va a tener el mismo valor ético la ley de competencia en Cuba que en los Estados Unidos. Y ahí hay una diferencia, ¿verdad? Ahí hay una diferencia. Y ahí vienen las relaciones de familia. Una vez va a otras sociedades y mira raras, ver ciertas cuestiones y normales para otros, como nosotros tenemos como normal toda nuestra forma de relacionarnos, ¿verdad? Perdón. Pero algunas otras sociedades lo mirarán raro. Eso también, pues, es parte del elemento población. Pero nación es diferente, ¿verdad? Nación dice, ya es más específico, ¿verdad? Más específico. Entonces quedamos pues que la población es el elemento humano del Estado, unido por vínculos, ¿no?, afectivos, éticos, económicos, políticos. De ahí viene lo que se llama el territorio. El territorio es la limitación geográfica. ¿Y para qué sirve el territorio, jóvenes? Para ejercer la soberanía, para asentar el elemento humano del Estado. ¿Qué dice nuestra Constitución respecto al territorio? ¿Qué abarca? Dice, el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional. Allá lo está identificando plenamente. Integrado, ¿qué integra el territorio? ¿Cómo se integra el territorio nacional de Guatemala? Por el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, el mar territorial, la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Entonces, nuestra noción de territorio debe ser tridimensional, no bidimensional. Porque también es el espacio. Ahora la pregunta, ¿hasta dónde en el espacio? ¿Hasta dónde en el mar? Etcétera, ¿verdad? Pero en principio quedémonos ahí. Como quien dice en el quedo, da aire, mar y tierra. También dice, ejerce soberanía sobre la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades. Como ven, ahí ya va menguando un poquito la soberanía, ¿verdad? Y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos, ¿ves? Porque el agua está contenida en algo, pues. Está sentada en algo. Está sentada en un suelo. Ese suelo se llama suelo marino. Y hay subsuelo marino también. En la extensión, verá, de lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes. Entonces tiene su nombre y su extensión ya determinada en ley internacional, ¿verdad? La zona económica exclusiva, etcétera. Otro elemento que nos une es el idioma. El idioma oficial es el español. Oficial, ¿verdad? La nacionalidad y la ciudadanía, relacionada con el elemento población. Y el territorio, como ven, tiene una relación directa con la persona. No es lo mismo que nosotros cometamos un delito en el territorio de Guatemala a que lo cometamos en el territorio de El Salvador o en el territorio de México, ¿verdad? Entonces el elemento territorial es muy importante también. Entonces dice aquí el doctor Larios, entendemos por territorio la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado. ¿Verdad? Por ejemplo, Estados Unidos tiene islas lejísimas, ¿verdad? Las islas de Guam no están en el propio continente. Están lejísimos, pero forman parte del territorio de Estados Unidos. La comunidad británica, tiene una mancomunidad británica también, ¿verdad? Tienen territorios de ultramar. Y aunque no sea una sola,
solo cuerpo, ¿verdad? Se refiere más que todo al ejercicio de la soberanía. Si puede o no ejercer soberanía sobre determinados territorios. Entonces, no es obligatorio que el territorio sea unido, puede ser fraccionado. También en Alaska respecto a los Estados Unidos, está Canadá de por medio, sin embargo, la soberanía de Estados Unidos en Alaska es indiscutible. Forma parte de su territorio. Y por eso es importante, porque cuando hablamos de nuestra Constitución política, habla en su artículo 2 de la certeza. Regularmente cuando estudian ustedes notariado, la seguridad, solo nos remitimos a notariado, ¿verdad? Pero hay muchas seguridades más que le interesan al Estado. La seguridad alimentaria, está la seguridad territorial. Hay una teoría sobre la seguridad territorial. La seguridad social, la seguridad laboral. ¿Se dan cuenta? Entonces, es amplia. Y dentro de esa seguridad, como les digo, está la seguridad territorial. Es importante tener certeza de las dimensiones del territorio. Un Estado debe tener certeza de las dimensiones de su territorio. Es ahí el problema con Belice hoy por hoy, ¿verdad? Que en esa zona de adyacencia que le llaman, no hay certeza. Hay un lugar que no es de nadie ni puede ser de nadie hasta que se solucione el problema. Aquí está, como quien dice, a la espera. Pero ni uno ni otro, ni ningún otro, ¿verdad? Puede realizar actividades en esos lugares. Entonces, como ven, el territorio es muy importante. Y la soberanía también. La soberanía es la capacidad de gobernar con exclusión de cualquier otro poder. O sea que la soberanía es exclusiva de un Estado hacia una población, hacia un territorio. O sea, la soberanía de Guatemala tiene sus límites territoriales. Ya no, en El Salvador ya no puede ejercer ninguna soberanía, ni en Honduras, ni en México, aunque estén pegados a nosotros. Entonces, por eso es importante también delimitar el territorio, determinar la población, porque en ese territorio y hacia esa población es donde puede ejercerse la soberanía. Y la soberanía, como ven ustedes, es una delegación del pueblo. ¿Pero qué pueblo ustedes? ¿Qué pueblo? El pueblo que pertenece a ese Estado. La soberanía radica en el pueblo, pero la delegamos. Por eso dice Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Es que no es lo mismo, independiente y soberano no son lo mismo, porque las ponen, son dos palabras que las ponen separadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y esas palabras quiero, por lo que me las investiguen ustedes. Vayan investigando. Esto les va a servir para su privado. Son palabras que a veces no se analizan, y cuando está uno frente a la tela examinadora se arrepiente de no haberlo hecho, ¿verdad? Porque si los pone aparte, estamos en la certeza de que son dos palabras que significan cuestiones diferentes, ¿verdad? Entonces, esa es la soberanía, ¿verdad? La potestad de gobernar con exclusión de cualquier otro poder. Bien, entonces, estando aquí con el Manual de Derecho Internacional Público del doctor Carlos Larios, estamos viendo que los estados pueden clasificarse. Acuérdense que vimos clasificación de los sujetos.
no de los estados. No me van a confundir eso. Clasificación de los sujetos del derecho internacional. Pero ahora viene clasificación de los estados. Esta clasificación regularmente se hace con relación a la soberanía de cada estado. Y desde ese punto podemos señalar dos clases de estado. Los estados independientes y los estados dependientes. Los independientes dicen, su organización está representada por una autoridad política central que ejerce soberanía interior y exterior. Qué importante, ¿va ustedes? En los estados independientes hay una manifestación en los estados independientes hay una autoridad política central que ejerce soberanía interior y exterior. Ahora, la forma de estar gobernando y la forma de llegar a gobernar, ahí sí es diferente en cada estado. O puede ser parecido, ¿verdad? Pero cada estado adopta su propia forma de elegir sus autoridades. Eso no importa. Lo importante es que hay una autoridad, y eso es indiscutible, ¿verdad? Que ejerce soberanía interior y exterior. Interior, como le han denominado, el jus imperium, sin discusión alguna. A lo exterior, basado en el reconocimiento a la igualdad de los estados. Ahí es diferente, ¿se dan cuenta? La soberanía exterior se ejerce de una forma muy diferente a la interior. La interior, el jus imperium. La exterior, igualdad de los estados y respeto a la dignidad y soberanía de cada uno. Ahí se ejerce soberanía. ¿Y sí se puede ejercer soberanía exterior? Sí se puede. Por ejemplo, cuando el Estado está negociando un tratado, lo hace en el ejercicio de su soberanía. Y se conforma, pues, en el ámbito internacional, de conformidad con los parámetros del protocolo internacional, ¿verdad? Respetando esa igualdad. Pero también los otros estados lo respetan y deben respetarlo, no importando el tamaño y el poderío económico o militar que tenga. Entonces, ¿se ejerce soberanía? Sí, tanto interior como exterior, pero son de diferente manera, se manifiestan de diferente manera. Entonces, dentro de los estados independientes hay estados simples o unitarios, que tienen, como le digo, a una autoridad central regularmente, que ejerce el poder por un determinado tiempo. Entonces, los estados simples o unitarios son los que cuentan básicamente con una autoridad central. Y en segundo lugar tenemos aquellos estados compuestos, cuya soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Eso es importante, ¿va? El unitario como el de Guatemala, ¿verdad? Con una autoridad absoluta, central. El poder se ejerce verticalmente, vertical, de arriba hacia abajo. Miren que los estados compuestos, el poder se ejerce en una forma horizontal, es decir, hay muchas autoridades que
que ejercen una parcela de poder definido y exclusivo, ¿no?, en toda la organización del Estado. A este segundo de Estado se les puede llamar compuestos, que tienen un poder más horizontal. Están las confederaciones y las federaciones. ¿Nosotros qué somos? ¿Un Estado compuesto o un Estado unitario? O simple. Guatemala es un Estado simple, unitario. Los Estados Unidos puede ser un Estado compuesto. Entonces, los Estados compuestos, perdón, tenemos lo que se llama la confederación y está también la federación. Y tantos seguidores tienen de estas escuelas que los Estados Unidos, parte de la guerra que tuvo, la guerra de secesión de 1856 al 63 aproximadamente, es por la forma del tipo de gobierno que querían instaurar en el emergente Estados Unidos. Unos querían una confederación, a los que llaman los confederados del sur, ¿verdad ustedes? Esclavistas. Ellos querían mantener lo que más o menos hizo Centroamérica, ¿va? Tomar una parcela, el sentido estricto de la palabra, territorio, población y poder. Y dar parte de ese poder a unas autoridades determinadas. Mientras que la federación constituye un todo unitario. En la confederación no, guardan mucha autonomía, mucha soberanía. Una confederación podría ser un ejemplo, ¿verdad? Un símil de una confederación, la Unión Europea. Cada estado guarda su propia identidad, mucha soberanía legislativa, ¿verdad?, mucha soberanía política. Y así, pues, que hizo un grueso de la población de los Estados Unidos quería instaurar una confederación esclavista. Y la federación, ahí están más unidos políticamente los estados. Tienen una sola representación internacional, una sola moneda, cuerpos fiscales también, los tributos, ¿verdad? Entonces, la soberanía interna y la soberanía externa, ¿verdad?, la ejerce el gobierno federal. En cambio, en la confederación, ¿no?, continúan muchos con su política exterior, ¿verdad? Y hay otras formas, pues, de gobierno, pero más nos interesan el unitario y la confederación y la federación. Estados unitarios y estados compuestos. Y están los estados dependientes. Dependientes, como su nombre lo indica, son aquellos estados que están sujetos a otros estados, con la doctrina de la autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esta clase de estados ya no existe en la actualidad, pero yo podría decir que sí existe un ejemplo todavía: Puerto Rico. Puerto Rico es un estado totalmente dependiente de los Estados Unidos. Su política exterior la manejan los Estados Unidos también. Su política exterior también la manejan los Estados Unidos. Entonces, para mí, Puerto Rico es un estado dependiente, aunque su nombre va a Estado Libre Asociado. Es un eufemismo decirle colonia, ¿verdad?
pero sí existe todavía eso. Y hay pues los territorios internacionalizados. Aquí pues menciona bastante, ¿verdad? Danzig, que está la cuenca del Sarre, zona de Tánger, está la Antártida. La Antártida, pues, es un territorio internacionalizado. ¿Qué quiere decir? Que ningún estado puede alegar soberanía sobre el territorio de la Antártida. Entonces, como quien ahí se llega únicamente a realizar estudios científicos. Eso sí tiene abierta la puerta para cualquier grupo de cualquier país del mundo, ¿verdad? Para que hagan investigaciones científicos. Aunque actualmente pues ahí tiene interés económico, mucho interés económico, y todavía pues tiene mucho valor, ¿verdad? Por su propia situación, pero ningún estado puede reclamar soberanía sobre esa situación. Únicamente para hacer estudios científicos. Esta es la Mancomunidad Británica también, ¿verdad? Esta es la Mancomunidad Británica. Y, bueno, los estados, como todas las personas, ¿verdad? Nacen. ¿Cómo nace un estado? Cuando junta sus tres elementos esenciales. Así es, ahí ya tenemos que ya nace a la vida. Y ahora, ¿en qué forma nace? Habíamos visto ayer, ¿verdad? ¿Cómo habíamos dicho? Por emancipación. Muy bien, así es. Son las formas de nacimiento. En tiempo inmemorial habíamos dicho, ¿verdad? Que por asentamiento, por asentamiento, por emancipación y por fraccionamiento. La Guerra Fría nos trajo incluso la existencia de países por fraccionamiento, y todavía, bueno, Vietnam ya se unificó, ¿verdad? ¿Verdad? Y dio lugar al nacimiento de fraccionamiento de países. Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, así estaba, ¿verdad? Ahora lo que ha nacido por fraccionamiento hoy por hoy es Sudán del Sur, como yo les decía. Es un hecho muy reciente. Pero también los estados se pueden modificar. Esto pues afecta a la personalidad internacional, ¿verdad? O puede ser también parcial, ¿verdad? Más que todo cuando se transforman, por ejemplo, de un estado unitario a federación, ¿verdad? O cuando pasan a formar parte de una confederación. Hay modificación, ¿verdad? Pero también se pueden extinguir los estados. Los estados se extinguen por fusión, por anexión, por fraccionamiento, y anexión posterior, y también por conquista, ¿verdad? Muchas de estas situaciones, muchas de estas situaciones ya no se dan, ¿verdad? Ya es bastante difícil, ¿verdad? Dice, la extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes: por fusión con otro estado. Por ejemplo, el Estado Libre del Congo con Bélgica. Pero Bélgica más que todo, conquistó y avasalló al Congo. Y fue
una de las colonizaciones más brutales que ha tenido la historia de la humanidad. Alberto II creo que se llamaba el rey. Este hombre tenía como las maquilas cuota de producción. Si no eran a las cuotas, le amputaba las manos a los hijos de las personas que no lo lograron. Y acá hay algo muy importante. Voy a salir un poco de hacer un paréntesis para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando el derecho internacional con base a los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, en el Congo había mucha gente con miembros amputados como castigo. Y una serie de horrores, ¿verdad?, que no viene al caso decir. La cuestión es esta, que a principios del siglo XX, una periodista vio a una persona del Congo, muy triste, un hombre adulto, con una mano infantil entre las piernas, que era la mano de su hijo. Una foto aterradora a ustedes, aterradora. Y ella lo publicó en los periódicos, ¿verdad?, de la época. Y de una cobertura total, ¿verdad? Y todo el mundo, claro, se horrorizó de semejante situación. Ustedes, si todavía se horroriza uno que solo lo ha visto pues en la historia, imagínense haberlo visto directamente, es algo tal que nunca se le olvida a uno, ¿verdad? Y con esa foto sirvió como punto de lanza para que la comunidad internacional, lo que han visto, la opinión pública internacional, ¿verdad?, como fuente del derecho, se manifestara en contra de esa atropello que está haciendo contra las personas del Congo, ¿verdad? Y pues se llama el Congo belga, ¿se acuerdan? Ahí empezó un movimiento contra el rey, ¿no? Y lograron, ¿vale?, en el transcurso del siglo XX, lograr la independencia del Congo. Entonces, ven, y ahí se transforma también el Congo, ¿no? De colonia se transforma a país independiente, aunque está sufriendo de grandes pobrezas, pero goza de libertad, ¿verdad? Entonces se puede distinguir por fusión, ¿verdad?, como dice, pero el Congo no fue fusión, yo digo que fue una colonización bárbara, por anexión de un estado a otro. Fue un estado, ¿se acuerdan nosotros cuando recién nos independizamos, nos anexionamos a México? ¿Se acuerdan? Eso, ahí se desapareció Centroamérica, ¿verdad? Y nació como parte de México. Ahí también hay extinción de los estados, ¿no?, por fraccionamiento de un estado en varios estados. Lo que pasó con Centroamérica, ¿verdad? Teníamos toda esa extensión para nosotros y ahora somos paisitos, ¿verdad?, que no contamos mucho. Por conquista también, ¿verdad? Un estado poderoso puede conquistar a otro estado. Ya no se dan estas cuestiones, ¿verdad? Pero ahí están y tienen un valor histórico bastante importante. Sucesión de los estados. Los estados también como personas, ¿verdad? Eso no es persona jurídica el estado para nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Eso no es persona jurídica. ¿Es persona jurídica? Es persona jurídica el estado, ¿verdad? ¿Dónde fundamentamos esa respuesta? ¿Dónde la fundamentamos? A ver, estudiante de 9º semestre, ¿qué me dicen? ¿Dónde fundamentamos nosotros esa respuesta? Bueno, ya el compañero dijo, sí es cierto, el Estado sí es persona jurídica. Por lo menos nosotros tenemos claro en nuestra legislación que es persona jurídica. Ahora yo les digo como futuros abogados, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde lo encontramos? La Constitución. ¿Qué artículo?
Se dan cuenta, en el privado se le hace pregunta a uno y se queda. El artículo 15 del Código Civil dice: de las personas jurídicas. Son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias, etc. Esos artículos tenemos que tener presentes, ¿verdad? Entonces el Estado, pues, como persona jurídica también puede tener sucesión, ¿verdad? Pues puede haber sucesión universal, sucesión parcial. Donde hubo sucesión, artículo 15 del Código Civil, ahí no dice expresamente que el Estado es persona jurídica. Bien, entonces, en la sucesión de los estados, ¿verdad? Le estaba diciendo, en la Guerra Fría, ¿verdad? Dos superpotencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Ya conocemos la historia, termina la gerontocracia, ¿verdad? Porque los últimos gobernantes de Rusia creo que sobrepasaban los 75 años cumplidos por 3, 4, 5, 6 dirigentes seguidos, ¿verdad? Como secretario del Partido Comunista y primeros ministros, no sé cómo se llamaban en la Unión Soviética. Personas de 80 años, ¿no? Morían casi siempre en el ejercicio de su cargo. Se instaura la perestroika, esa historia la saben ustedes, ¿verdad? Se sale de control, cae la Unión Soviética y se desintegra. ¿Verdad? Como Unión Soviética se extingue. Pero la Unión Soviética como Estado, como superpotencia, tenía derechos, pero también obligaciones. ¿Qué pasó con esas obligaciones y con esos derechos? ¿Quién nos reclama y quién las cumple? Entonces también en el derecho internacional y de respecto a los estados puede darse la sucesión. ¿Y quién sucedió a la URSS? Por ejemplo, incluso la Unión Soviética formaba parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Imagínense, y se desaparece, ¿qué sucede ahí? ¿Verdad? Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el Consejo de Seguridad, la Carta de las Naciones Unidas, se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿se dan cuenta? Ella no existe. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Son miembros permanentes, ¿eh? ya miembros no permanentes, pero ven, aquí está en las Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas, que la Unión Soviética forma parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Qué sucedió entonces? Era un estado muy importante. Entonces la sucesión se dio con Rusia. Rusia sucedió a la Unión Soviética. Incluso en el momento que cayó la Unión Soviética, había un cosmonauta en el espacio, fuera del planeta Tierra, enviado por la Unión Soviética. Estando él en el espacio, desaparece el Estado que lo envió y se queda como ahí literalmente en el aire. ¿A quién le entregaba cuentas? ¿Quién se iba a ser responsable de su regreso? ¿Y a dónde iba a regresar? ¿Con qué nacionalidad? Son cuestiones que parecen ciencia ficción, pero sí se dieron en la vida real. Entonces, como Rusia asociada a la Unión Soviética, ahí encontraron la solución, ¿verdad? Que Rusia se hizo cargo de todas esas cuestiones. Y
llegó a formar parte del Consejo de Seguridad en lugar de la Unión Soviética. Bueno, pero en la sucesión de los estados puede darse problemas, lo que yo les dije, del astronauta. Respecto a la nacionalidad, respecto a los tratados, respecto a la deuda pública, la legislación, el poder judicial. ¿Qué sucede con todas estas cuestiones? La nacionalidad, fíjense usted, dice, surge una nueva nacionalidad. ¿Qué hacer con los inconformes? Generalmente, dice, se fija un tiempo límite para que los inconformes opten por la nueva nacionalidad o emigren al lugar de su elección a condición de que el Estado escogido los acepte. En cualquier caso, pueden regresar al estado de su antigua nacionalidad sin que éste esté en libertad de rechazarlos. Los estados que desintegran de la antigua Unión Soviética, ¿qué nacionalidad van a tener? Y los tratados, ¿qué sucede con los tratados? Dice él, generalmente se distingue entre varias clases de tratados. Los tratados políticos generalmente desaparecen, aunque aquellos referentes a la extradición son sujetos de discusión. Los que sí son intocables, una vez no haya sido un conflicto con los vecinos, son los tratados de límites. Es aunque cambiemos 1000 veces internamente, los tratados de límites quedan intactos, porque ahí hay otra soberanía a la par, ¿verdad? Entonces los tratados de límites quedan, siempre y cuando no sea el conflicto, pues es territorial, ¿verdad? Ahí, esos quedan intactos. Los tratados, por ejemplo, de la deuda pública son sometidos a discusión, ¿verdad? Entonces dice, generalmente desaparecen, aunque aquellos referentes a la extradición se someten a discusión. Lo mismo a los límites, los derechos de paso, ¿verdad? Los tratados apolíticos, es decir, aquellos tratados referentes a cooperación, explotación conjunta de un recurso natural, esos subsisten, ¿verdad? Porque ayudan al desarrollo del propio Estado, ¿verdad? Porque hay interés, ¿verdad? Y sobre cuestiones militares es muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando se integra la Unión Soviética, dice que hay países pequeñísimos con una potencia nuclear enorme. Les quedaron a ellos los misiles, ¿verdad? Arsenal nuclear. Y cambió de soberanía. ¿Qué sucede ahí, verdad? Y como les digo, las representaciones también son, las representaciones ante los organismos internacionales son reemplazadas por el Estado que sucede al Estado causante. La deuda pública también es otro tema muy complicado. No hay una solución clara hasta hoy, pero dice el doctor Larios acá, deben aplicarse los principios consuetudinarios de equidad y justicia, dice, para la deuda pública. Generalmente se van a la fuente de la deuda. ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué? Imagínense que hayan prestado material militar para aplastar el Estado que sucede. ¿Será que será a cargo de esa deuda? Si la deuda pública fue contraída para obras de beneficio común, construcción de carreteras, construcción de edificios, construcción de eléctricas, de investigación, dice la deuda se divide a prorrata. Cada uno paga a la medida, o si que un solo Estado sucede, pues ese Estado terminará para la deuda porque le beneficia, ¿verdad? O sea, para cuestión de los tratados, solo hay una certeza. Los tratados de límites, esos sí quedan intactos una vez no haya problemas en la frontera, ¿verdad? Queda como están.
Lo demás, pues como ven ustedes, se somete a un análisis, ¿verdad? La legislación, otra cuestión. Porque regularmente se deroga la legislación anterior, ¿verdad? Pero mientras esta subsiste, es aplicable. Acuérdense, se empiezan a hacer, puede hacerse una nueva constitución, una nueva ley suprema, ¿verdad? Y de ahí pues se va derivando el andamiaje jurídico, ¿verdad? Pero quiere tiempo. Está en el Poder Judicial, ¿verdad? Fallos como cosa juzgada, ¿verdad? Sí se deben respetar. Ahora, los que están en trámite, ahí es el problema. Dice, los que están en trámite, cualquiera que sea su estado, es consenso que se aplica la ley del estado, la ley del nuevo estado, en la medida en que ello sea factible, ¿verdad? Y siempre que no sea desfavorable. En materia penal, rige el principio universal de que la ley penal no tiene efecto retroactivo a menos que beneficie al reo. Bueno, y los estados como personas jurídicas que son, también tienen derechos y obligaciones. La ley que es muy clara en ese sentido, vamos a empezar al revés, ¿verdad ustedes? No, por ejemplo, dice acá, como personas que son los estados, tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional. Y existe una convención sobre derechos y deberes de los estados. Existe. Esta, pues, lo vamos a dejar por un lado, vamos a ocupar más de la OEA y la ONU. Entonces aquí nos dice, antes de entrar a lo que es la ley, vamos a ver qué nos expone el doctor Larios acá. Y dice, derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción. Porque ya vimos que en materia exterior la soberanía se manifiesta en la igualdad y en el reconocimiento a la dignidad de los estados. Pero dentro de ese concepto de derecho internacional, de convivencia internacional, los estados tienen derechos frente a los demás. El derecho de independencia y a ejercer jurisdicción. ¿Dónde se fundamenta esto? En la soberanía del Estado y el respeto a la independencia política. Como les decía, hacia el interior, el jus imperium. Hacia el exterior, el principio de igualdad de los estados. Derecho a conservación y defensa. Lo que está pasando con Ucrania hoy por hoy, ¿verdad? Ucrania, ¿qué tiene derecho hoy? A defenderse. Si es que lo atacan, ¿verdad? Hay tambores de guerra, pero no están. Pero por si lo atacan, tiene derecho a defenderse. Es el derecho que tiene todo Estado a tomar los medios que aseguren su existencia. Hacia eso va. Y el orden político interno de cada Estado. Se manifiesta especialmente en el derecho a armarse. Pero aquí también hay como principio de equilibrio. Por ejemplo, nosotros como país pequeño no podemos superarmarnos, ¿no? Que tuviéramos el potencial militar, por ejemplo, de Estados Unidos, no se puede, ¿no? Hay un equilibrio en cuanto al armamento. ¿Quiénes no tienen control y límites? Los países poderosos, ¿verdad? Incluso hasta se dan el lujo de desarrollar pruebas nucleares. Y las han hecho. Han detonado bombas grandísimas, de un poder enorme, ¿verdad? Entonces, todo Estado tiene el derecho a tomar los medios que aseguren, o sea, a defenderse, ¿verdad?
para resguardar su existencia y el orden público interno. Se manifiesta especialmente en el derecho a armarse, que también va muy relacionado con la capacidad económica de los estados, lo cual se ha llevado a extremos peligrosos hoy en día, produciéndose las carreras armamentistas. Bueno, eso se da solo entre los países poderosos, pero nosotros que somos cola de ratón, nuestros ejércitos no ejercen pues ningún efecto a nivel internacional. Derecho a controlar la criminalidad. Puede para ello tomar medidas para proteger a sus habitantes. Derecho a controlar la criminalidad. Bueno, es un derecho como Estado, pero ante nosotros es una obligación. Sí, Christopher. Buenas noches, licenciado. Solo me surge una duda con este derecho que usted mencionó, del derecho de proteger a sus habitantes. Y como hemos estado mencionando en las clases, pues el conflicto bélico que se pueda dar en Europa del Este. Bueno. Entonces dice que bueno, Rusia también alega que tiene derecho a defender a sus ciudadanos y por eso ha enviado soldados al área del Donbass en Ucrania, y con esa excusa de defender a sus ciudadanos. ¿Existe este derecho en sí en el derecho internacional? Sí, existe. El derecho de defensa sí existe. Ahora la discusión es cuáles son los parámetros. Como nosotros también tenemos el derecho de defensa, ¿verdad? Y está legislado, tenemos derecho a defendernos. Pero póngale, si una persona le alza la mano y uno le proporciona unos 9 balazos al oponente, va con calibre 45. Hay una desproporción, ¿verdad? Entonces, en el derecho internacional también se mira la proporcionalidad, ¿verdad? Y como le digo, los estados, eso es lo que alegan, esos valores, ¿verdad? Esos valores universales que existen en la comunidad internacional. Por ejemplo, Estados Unidos cuando invadió, porque invadió Irak, dijo que lo hacía en defensa de la democracia mundial. ¿Cierto o no? Es de analizar, ¿verdad? Entonces, sí, como principio existen esos principios y se respetan. Ahora el problema es que estén fundamentados. Ahí viene la otra cuestión. Por eso, como ustedes ven, en la lucha que se está librando, ya se está librando es a nivel diplomático. El derecho internacional público está en acción hoy por hoy. Como ya están viendo ahí la importancia de esta rama del derecho. Sin el derecho internacional público, ¿qué pasaría? Entonces, esa proporcionalidad es importante, ¿verdad? Analizarla. ¿Qué es lo que alega Rusia? ¿Cuál es el peligro real? ¿No? Su capacidad de defensa, ¿hasta dónde? Por ejemplo, uno de esos luchadores, ¿no?, de 2 metros que existen ahí por los Estados Unidos, que se enfrentaron a una persona de unos 150, 60 libras, ¿verdad? Que esa persona solo con estirar el brazo ya está totalmente protegido contra la otra, ¿verdad? No necesita más. Entonces esa proporcionalidad es lo importante de ver en estas actitudes de los estados. Rusia incluso ahorita, estaba viendo una entrevista que le hicieron al presidente Putin. Sus argumentos son un poco peligrosos porque está como diciendo, bueno, ya una falacia, ¿verdad? Si Estados Unidos invadió Irak por encima de el Consejo de Seguridad, Estados Unidos invadió
no sé qué otro país, sin la anuencia de la comunidad internacional, si Estados Unidos invadió Afganistán, sin anuencia y sin el respaldo del Consejo de Seguridad, solo con sus amigos, ¿verdad? Yo siento que ahí está como justificando. Pues si usted roba, entonces yo también robo, pues. Entonces los argumentos a mí no me gustaron. Lo siento un poco pobre de un dirigente tan inteligente. No sé hacia dónde va, pero estar justificando esas, o sacando a reducir esas cuestiones, decir, bueno, ¿por qué lo dejan a él? Pero como le digo, es muy delicado, más viniendo de esas presidentes, ¿verdad? Entonces dice el derecho de defensa, pues el derecho a armarse, a proteger su orden público, a controlar la criminalidad para proteger a sus habitantes. También a tener la exclusividad del derecho migratorio. Mire, el derecho migratorio tan riguroso que es en Estados Unidos. Yo le decía esos valores, ¿verdad? No es lo mismo el derecho migratorio en Estados Unidos que en Guatemala. Y el derecho a la legítima defensa, ¿verdad? Que se extiende hoy en día hasta evitar un peligro que se cree razonablemente inminente. Como digo, todas esas posiciones dan lugar a discusión. ¿Dónde empieza, dónde termina otro? ¿Cómo interpreto? Acuérdense que muchas veces hasta el derecho es relativo, ¿verdad? El relativismo jurídico que le llaman. Todos lo miramos a veces de un enfoque diferente. Ustedes van a las audiencias, miran un abogado, dice una situación, otra voz dice otra muy diferente, las posiciones son distintas, ¿verdad? Entonces aquí no hay un manual que diga peligro inminente es esto y tienes esto, eso no se puede, ¿verdad? Tendrá que responderse a cada caso y a su circunscripción histórica, espacial, ¿verdad? Para poder alegarlo. También está el derecho a igualdad, muy importante porque el derecho de igualdad sirve de base para las relaciones internacionales. Es básico en las relaciones internacionales. Dice, todos los estados son iguales jurídicamente, no políticamente, ni económicamente, ni militarmente, ni en su extensión, ¿verdad? Vimos que hay cantidades de diferencias en cuanto a extensión de los países. Entonces estamos hablando de la igualdad jurídica. Fíjense que esa igualdad es tan importante que también la tienen, aunque no esté, en la práctica se ve dónde se manifiesta esa igualdad. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, reza el artículo 18, miren qué importantísimo. Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Imagínense, cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Así que vayan 5, aunque sea el país más poderoso del mundo, si está en la Asamblea General, únicamente tiene derecho a un voto como el país más pequeño, más alejado y más pobre. Ahí está un derecho a la igualdad de los estados y está, ¿verdad?, materializado en la Carta de las Naciones Unidas. Y el artículo 56 de la Carta de la OEA, que dice, todos los estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Igualdad, mire, igualdad. Todos, ¿verdad?, tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Estamos hablando de la OEA. Y continúa. Cada estado tiene derecho a un voto, igual. O sea, el derecho a la igualdad no es ficción, es realidad. Y los propios instrumentos internacionales importantes para nosotros, como es la Carta de la ONU y la Carta de la OEA,
sí respetan ese principio. Aunque en algunos organismos internacionales hay voto relativo, pero de muy pocos, ¿verdad? Derecho al respeto mutuo. Este derecho se manifiesta en A, derecho de todo Estado que tiene a su dignidad. No se puede empañar la imagen de ningún Estado así por así. No se puede, no se debe. B, la inviolabilidad de sus diplomáticos, ese respeto, ¿verdad? El estatus diplomático, ¿verdad? Respeto a sus símbolos patrios. Ustedes han visto en algunas manifestaciones del mundo que pisotean la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Pero como es la población en general, pues es difícil. Pero un funcionario no podría hacer eso, ¿verdad? Respeto a los símbolos patrios. Uso internacional del ceremonial protocolario. Hay un protocolo de comportamiento. Si usted va a una reunión de día o de noche, la ropa no va a ser de iguales tonalidades. Si es una recepción de determinada situación, regularmente el color privilegiado de la diplomacia es color negro, pero no el único, ¿verdad? Y hay especialistas en protocolos diplomáticos. Tan es así que cuando falleció el Papa Juan Pablo II, fueron muchos gobernantes del mundo a su velatorio, ¿verdad? Y fue público por el tipo de personaje que era y las personas importantes que llegaron. Todos llegaron con traje negro riguroso. Solo un presidente llegó con frac, el de Guatemala, Berché. Imagínense, por poner a sus amigos en esos puestos tan importantes, ¿verdad? Eso es ridículo. Es igual que hubiera llegado con pantaloneta y zapatos de fútbol. Igual, así fue, porque es delicadísimo el protocolo internacional. Fue una falta de respeto a los gobernantes que llegaron y al propio Vaticano, ¿verdad? Ya que en Guatemala no sucedió nada, en otro país hubiera sido tema de una controversia enorme aquí, ¿no? Y eso sí nos sucedió a nosotros, por no conocer el protocolo internacional. Derecho a la comunicación. Hoy por hoy, si comunica a un Estado, sería cosa terrible, ¿verdad? Entonces, tránsito libre, navegación en los mares, paso inocente por el espacio aéreo, derecho a desplazamiento de las personas, migración, ¿verdad? Legal, puede hacerse. Derecho de tener submarinos, dice, derecho de satélites, ya nosotros ya tenemos un satélite, ¿verdad? En el espacio. Derecho a las comunicaciones de todo tipo, ¿verdad? Televisión, telegráfica, yo creo que ustedes ya no conocieron el telegrama, ¿verdad? Nosotros todavía en la escuela nos enseñaron cómo se doblaba un telegrama, cómo se doblaba una carta, eso no existe hoy, ¿verdad? Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, etcétera. Y por último, el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad. Sin menoscabar la libre emisión del pensamiento, nosotros ya tenemos una penetración grave de cultura extranjera. Y no es la mejor. Son países poderosos, son países grandes, con una cultura enorme. Miren, México tiene una cultura riquísima, ¿verdad? Es un país admirable por sus tradiciones, la cultura. Miren el lugar maya que tienen en México, lo tienen bien conservado, muy bien conservado. Pero desgraciadamente a nosotros nos mandan lo peor, ¿verdad? Porque no se puede discutir que México tiene una riqueza enorme, ustedes. Pero estamos siendo muy influenciados por
culturas extranjeras, principalmente la cultura mexicana, ¿verdad? Pero no la buena, la que ellos han tenido durante mucho tiempo, ¿verdad? Y hay muy buenos científicos, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? Pero su nivel por ejemplo, de cine y televisión ha bajado muchísimo. Y México tiene un potencial para hacer algo mucho mejor, extremadamente mejor que eso, pero no sé cuál sea, ¿verdad? Asimismo, tiene el derecho de adoptar medidas tendientes a preservar su patrimonio, ¿verdad? Ahí está, tenemos nuestro Ministerio de Cultura. Tenemos un ministro de Cultura que fue pésimo jugador de fútbol. Peor fue como ministro. Tan es así que mandó a guardar la marimba de conciertos al cuarto de los trapeadores y las escobas. Un ministro de Cultura. Y no lo echan, ahí lo dejan. Por eso estamos como estamos, ¿no? Bien, pero también nosotros, los organismos internacionales también consagran muy bien estos principios. Por ejemplo, la OEA tiene específicamente, la Carta de la OEA, un capítulo relativo a los derechos y deberes de los estados. Derechos y deberes de los estados. ¿Qué derechos y qué deberes contempla nuestra organización continental, la OEA? Los estados son jurídicamente iguales, miren, la igualdad otra vez, expresamente. Disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos. Tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho. Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos que disfrutan los demás estados. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna, ¿verdad? La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Eso es importantísimo. Miren, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Por eso siempre les he recalcado, el reconocimiento es un acto declarativo, no es un acto constitutivo. Y así se viene. El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia. La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes. Derecho a ejercer jurisdicción. Cada Estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Política económica. Respeto y fiel observancia de los tratados internacionales, deberes y derechos. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, la no intervención. Ningún Estado podrá ejercer o estimular medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Una especie como de extorsión, ¿verdad? De presión, sojuzgamiento, ¿verdad? No se puede hacer. El territorio de un Estado es inviolable. Por eso les decía, es importante la seguridad territorial. Hasta dónde debo defender y puedo defender yo, ¿verdad? Entonces dice, el territorio de un Estado es inviolable. No puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado. Los Estados americanos, porque estamos entre la OEA, se obligan en sus relaciones internacionales a no incurrir el uso de la fuerza y las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación a los principios enunciados en los artículos anteriores. Este también es importante. Yo les digo por qué. En primer lugar, dice, las medidas que, de acuerdo con los tratados y vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz
y la seguridad no constituyen violación. Quiere decir que sí se puede intervenir en un Estado, sí se le puede golpear militarmente, sí se le puede bloquear económicamente, siempre y cuando haya un valor superior, un valor internacional superior que proteger. ¿Y cuál va a ser ese valor internacional superior? El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ante ello, ceden todos esos derechos, ¿verdad? Ahora ustedes van a buscar dentro de la Carta de las Naciones Unidas 3 derechos de los estados. Bueno, buscan en su carta y vean, y me localizan 3 derechos de los estados que estén consagrados en la carta. Ya vimos los de la OEA, aunque hay otros ahí, ¿verdad? Pero estos son los específicos. Muy bien, compañeros, nos quedamos acá. Y fue un placer estar con ustedes. El día de mañana hay examen de retrasadas. No sé si ustedes, por el que lleve o le toque examen, que no se olviden que mañana es día de retrasadas en la facultad. Así que les deseo lo mejor y feliz fin de semana, jóvenes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente, licenciado.